Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se sorprendió al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Bien, ustedes, los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Necios, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tienen, y entonces todo será puro para ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que hemos escuchado nos sorprende por la dureza con la cual Jesús se muestra hacia una persona que ha tenido el gesto de invitarle a comer a su casa. Llama la atención, sobre todo, porque como hemos visto, el Jesús de Lucas se presenta compasivo y empático hasta conmoverse con los más vulnerables. ¿Qué nos quiere comunicar Lucas con semejante relato? Varios puntos a considerar. En primer lugar, que este relato haya quedado impreso en la memoria de los testigos. En efecto, podemos ver que esa escena también es recogida por Marcos y Mateo, aunque en ambientes distintos. En segundo lugar, que en la narración de Lucas, mientras más Jesús se acerca a Jerusalén, el conflicto con las autoridades judías se hace más evidente. Y finalmente, Lucas posee varias escenas de comidas y cada una de ellas, diversas en contenido, anticipa la institución de la Eucaristía. En algunas de ellas hay comensalidad, otras muestras de entrañable amor o avisos de hipocresía y traición. En todas, Jesús muestra su postura favorable a la misericordia. El tema de la pureza ritual ha sido atendido anteriormente por Lucas y muestra el poco apego que Jesús tiene a las tradiciones cultuales de Israel. Podríamos decir que Jesús se ha expresado más bien en la línea de los profetas de Israel, como Oseas cuando decía: «Misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos». Además, esta escena nos recuerda aquella de Mateo, donde Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos. «Ay de ustedes que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña». Y otro de Marcos, donde se nos explica la tradición de fariseos y judíos. No comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. De la escena debemos considerar que, contrario a otras ocasiones, no dice que el fariseo tuviera malas intenciones o quisiera ponerle una trampa. Más bien al contrario, el hecho de que le rogara hace pensar que el fariseo veía con buenos ojos a Jesús y simpatizara con su predicación y su ejemplo. Además, al ver que Jesús no se lavara las manos, no dice que el fariseo lo criticara o hablara mal de él. Dice que se sorprendió, pero no lo expresa. Es como si Jesús le hubiera leído el corazón, porque su sola sorpresa fue motivo de una denuncia tan recia. Además de las frases ya mencionadas y que se recogen en los otros 2 evangelios, Jesús reitera la importancia de lo interior. No basta con seguir rituales de purificación externa si el corazón abunda en toda clase de maldad.
Las expresiones religiosas de ninguna clase pueden servir de excusa o velo para cubrir vicios, injusticias y crímenes. Y Jesús introduce algo realmente novedoso, al menos respecto a los otros evangelios, y es la limosna como remedio eficaz para evitar esconder lo interno como externo. Es cierto que en los otros evangelistas hablan de la limosna y era una práctica común entre los judíos, pero parece que también se usaba para aparentar compasión, como bien dijera Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Es importante también destacar que la palabra griega para hablar de limosna equivale a misericordia. Por tanto, cuando Jesús habla de dar limosna, no se refiere a soltar las monedas que suenan en el bolsillo. Jesús dice dar de lo que hay dentro, es decir, toda obra de caridad debe ir movida por amor entrañable y auténtica compasión por la necesidad del otro, no porque me satisfaga la conciencia o espere a cambio un favor divino. El cristiano da gratis porque ya gratis ha recibido. Jesús, con ese imperativo de la caridad, entra, como dijimos, en la línea de los profetas de Israel, y podríamos recordar también a Isaías cuando dice: el ayuno que quiero es que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tu semejante. Pero también recuerda una bella frase del sabio autor del Eclesiástico: el agua apaga el fuego que arde, y el dar limosna consigue el perdón de los pecados.